bienvenidos a mi canal. Si te apasiona la historia, no dudes en darme un me gusta y suscribirte, me ayuda mucho. Disfruta el contenido. El planeta Atira era tan inhóspito que incluso los vehículos no tripulados enviados por la Alianza Galáctica se estrellaban antes de transmitir sus primeros datos. Sin embargo, Samuel descendió solo, armado únicamente con un traje de exploración viejo, una linterna y un pequeño cuchillo de acero forjado en un planeta lejano. Nadie más se ofreció como voluntario, y no lo hizo por valentía. Simplemente, no tenía nada que perder. La superficie era una selva oscura, húmeda y sin vida sonora. Los árboles exudaban un líquido resplandeciente que brillaba al contacto con la luz, y la tierra vibraba con cada respiración que tomaba. No obstante, lo que realmente interesaba al alto mando era lo que se hallaba bajo esa espesa capa vegetal. Las antiguas cavernas de Daal, selladas por civilizaciones desaparecidas hace milenios, guardaban algo mucho más siniestro que cualquier criatura conocida. Los registros robados de los antiquísimos artefactos hablaban de un ser capaz de devorar planetas enteros, un monstruo que jamás conoció la derrota. Samuel no creía en leyendas, pero tampoco confiaba en los humanos que lo enviaron a una misión suicida. Atravesó la última grieta y descendió hacia el interior. El aire se volvía más denso, casi como si estuviera respirando lodo caliente. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su corazón resonando en sus oídos. No tardó mucho en encontrar los restos de los equipos previos. Cascos derretidos, huesos rotos y armaduras aún calientes. Avanzó más adentro, hasta que llegó al centro de una vasta cámara. Allí, en el centro de un abismo, flotaba un altar antiguo. Y sobre él, ella. La criatura dormía, retorcida como una gigantesca serpiente cósmica, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, aunque permanecieran cerrados. Su cuerpo era una amalgama de placas vivas, energía pulsante, y algo que parecía carne en constante cambio. De sus hombros brotaban alas formadas por sombras líquidas, y en sus garras descansaban cráneos humanos y de especies que Samuel ni siquiera reconocía. Un paso adelante, y los ojos de la bestia se abrieron. Dos orbes imposibles de describir lo miraron, atravesándolo. Su aliento agitó el aire con suficiente fuerza para derribarlo. Un rugido estruendoso resonó, sacudiendo las paredes rocosas. Pero Samuel no corrió, ni gritó. Solo apretó el puño alrededor de su cuchillo, alzó la mirada y aguardó. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. La criatura se detuvo justo frente a él. Sus músculos se tensaron, y sus garras se levantaron, como si fueran a desgarrar el espacio mismo, pero no atacó. Retrocedió un paso, bajó la cabeza y se arrodilló ante él. El suelo vibró bajo los pies de Samuel. Algo primitivo, algo profundo en su ser, respondió al gesto de la criatura. No era miedo, sino una extraña conexión que atravesaba el tiempo y el espacio. La criatura habló, no con palabras, sino con una resonancia en su alma. Maestro, susurró. Samuel no entendió el significado, pero algo en su interior le dijo que ya no estaba solo, que algo antiguo, vasto y aterrador acababa de despertar, y lo había hecho por él. Desde el borde de un acantilado que dominaba las cavernas, los sensores de vigilancia de la capitana Leira parpadearon en desconcierto. Lo que estaba sucediendo abajo era incomprensible para cualquier inteligencia artificial avanzada. La bestia, el terror de las antiguas leyendas, el devorador de mundos, se había arrodillado ante un ser humano, uno sin armamento avanzado, sin apoyo, solo un ser de carne y voluntad. No puede ser, susurró Leira, ajustando el visor de su traje espacial. Observó a través de la óptica mejorada, viendo al hombre de pie frente a la criatura. Alto, de complexión robusta, su rostro curtido por las adversidades, parecía más una sombra que un ser humano. Había algo primitivo en él, algo imparable. Pero lo que realmente la desconcertaba era la calma que emanaba de él. Samuel permanecía erguido, como si estuviera destinado a estar allí, como si no temiera ni a la muerte misma. Y, lo peor, es que no podía dejar de mirarlo. Leira apagó el visor, respirando profundamente antes de comenzar su descenso. Cada paso que daba estaba cuidadosamente planeado para no hacer ruido. Era una sombra, una cazadora de renombre, había eliminado criaturas 10 veces su tamaño,
pero algo dentro de ella fallaba ahora. Algo temblaba, algo que la hacía dudar. Al llegar a un punto cercano al campamento de Samuel, lo vio. Estaba recostado junto a un fuego diminuto, alimentado por cristales energéticos recogidos de la caverna. La criatura, aún dormida, yacía a su lado, su enorme cuerpo retorcido en una tranquila calma, como si estuviera velando por el sueño del humano. Leira alzó su lanza de energía, lista para atravesar su corazón en un segundo. Pero no lo hizo. El rostro de Samuel, iluminado por la luz azul del fuego, no mostraba señales de ser un enemigo. Era el rostro de alguien que había pasado por demasiado, que había perdido más de lo que se podría comprender. Con furia contenida, Leira bajó su lanza y susurró para sí misma, ¿quién demonios eres? ¿Y tú por qué no puedes dejar de mirarme? Respondió Samuel sin moverse, sus ojos aún cerrados. Leira sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, activando su escudo energético, consciente de que su instinto le decía que algo no estaba bien. Samuel se incorporó lentamente, sin apresurarse, como si no temiera nada. Su mirada, cargada de cansancio, desafío y algo más, la atravesó. Desde que la bestia no me mató, dijo con calma. Desde que vio más allá de mi carne y entendió que no soy el único aquí. Leira retrocedió un paso, sus sentidos gritando advertencias, pero no de él. Algo más profundo. ¿No tienes idea de lo que estás despertando aquí, humano? No, pero parece que tú tampoco, capitana, respondió él, su voz cargada de una extraña serenidad. Hubo un silencio, algo en el aire que estaba a punto de romperse. Por primera vez en mucho tiempo, Leira no sabía qué decir. Su entrenamiento falló. Las barreras mentales que había construido a lo largo de los años se resquebrajaron, porque algo en la forma en que Samuel la miraba no podía ser una fachada. Y en su pecho, el corazón de una guerrera Centauri comenzó a latir como el de una adolescente, atrapada en algo mucho más grande de lo que jamás había anticipado, una conexión. La criatura, aún dormida, emitió un suave ronroneo, como si aprobara esa tensa conversación. Samuel se recostó de nuevo junto al fuego. Si me vas a matar, que sea al amanecer, dijo, sin mirarla. Esta noche quiero soñar contigo. Leira no respondió, pero no se fue. Se sentó a su lado, su lanza cruzada sobre sus piernas, la mirada fija en el fuego, preguntándose si ese humano había logrado vencerla sin ni siquiera levantar una mano. La noche avanzaba lentamente en ese abismo sin fin, donde ni el tiempo parecía atreverse a moverse. Samuel permanecía junto al fuego, apoyado en una roca cubierta de musgo, mientras la criatura dormía vigilante, con un ojo entreabierto. A su lado, Leira mantenía la lanza sobre su hombro, sumida en un silencio tan espeso como el aire de la caverna. Ninguno de los dos habló, pero algo fluía entre ellos, algo que ninguno de los dos entendía aún, pero que les unía de una manera irreparable. Su tribu consideraba a los humanos un error de la evolución, seres débiles, caóticos e impredecibles. Sin embargo, allí estaba ella, sintiéndose más viva que en cualquier otra de sus campañas de conquista. La criatura, esa entidad de poder incalculable, no solo se sometía al humano, sino que lo defendía. Incluso dormía a su alrededor, envolviéndolo con su cuerpo como si fuera su cría. Leira no lograba comprenderlo, pero su instinto le decía que si Samuel era el centro de este enigma, entonces valía la pena seguirlo. Eres un enigma en carne y hueso, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio que los envolvía. Samuel giró lentamente su cabeza hacia ella. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, casi hipnótica. ¿Y tú?, respondió, con una sonrisa cargada de algo salvaje. Una asesina que no sabe si odia o desea besarme. Leira apretó la mandíbula con fuerza, pero no contestó. La tensión entre ambos era palpable, como una cuerda que a punto de romperse. No era solo tensión, era una chispa de algo mucho más profundo. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó Samuel, su voz grave. No me digas que solo querías observar a la bestia. Leira bajó la mirada, algo en su interior se removió. Por primera vez en años, habló con sinceridad sin miedo a ser vulnerable. Porque soñé contigo la noche antes de que te enviaran. Vi tus ojos, escuché tu voz.
Y cuando desperté, supe que debía estar aquí. Samuel se levantó lentamente. La criatura, aún dormida, levantó levemente la cabeza, pero no hizo ningún movimiento. Yo también soñé contigo, confesó él, con una calma inquietante. En mi sueño, tú me clavabas una lanza, y luego me besabas antes de que muriera. Leira soltó una risa seca, amarga. Suena como algo que podría hacer. Lo sé, respondió Samuel. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez no era el mismo. Estaba cargado de algo, algo más allá de sus deberes, algo más allá de sus especies. Entonces, Samuel se acercó sin prisa. Caminó hacia ella y se detuvo frente a ella. Su rostro estaba a unos pocos centímetros del suyo. Hazlo ahora si quieres, susurró. Mátame, o quédate. Leira levantó la vista, sus labios ligeramente entreabiertos. Podía sentir su cercanía, su presencia. Y había algo en su pecho que gritaba que, si daba un paso atrás, perdería todo. Dejando caer su lanza al suelo, Leira dijo, con una voz firme pero cargada de una extraña vulnerabilidad, no me importa tu origen humano. Te sigo, pero si tú mueres, yo muero contigo. Samuel le tomó la mano y, por un segundo, el universo pareció detenerse. La criatura emitió un sonido grave, profundo, como un trueno contenido. Y de su pecho, una línea de energía oscura emergió, envolviendo a ambos. Un pacto, no solo espiritual, sino algo mucho más antiguo y profundo, algo olvidado por el mundo. Leira sintió como la conexión ardía en su piel, como un fuego líquido. Samuel apretó su mano sin miedo, como si esa unión fuera lo que había estado esperando toda su vida. En ese momento, el cielo tembló. Una ráfaga de energía impactó la cima de la montaña. La tierra vibró violentamente. Leira y Samuel se giraron al mismo tiempo. En el horizonte, las naves de guerra enemigas descendían, oscuras y amenazantes. El pacto había sido sellado, pero la guerra ya estaba aquí, con hambre. Y no había vuelta atrás. El cielo rugió, las naves de guerra Centauri descendían en espiral, como cuchillas celestiales, para cortar la traición de Leira y borrar a Samuel, el humano que había corrompido el equilibrio. Pero Samuel no se movió. Mantenía su mano entrelazada con la de Leira, mientras la energía del pacto aún ardía entre ellos. La criatura, completamente despierta, desplegó sus alas de sombra líquida. Cada uno de sus movimientos causaba temblores en las rocas. El aire mismo parecía doblarse a su alrededor. Leira había recibido muchas órdenes en su vida: matar, conquistar, destruir a la resistencia. Pero en ese momento, la única voz que escuchaba era la de su instinto, que le ordenaba proteger a Samuel, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios hermanos. El primer disparo no tardó en llegar. Un rayo de dispersión térmica golpeó la entrada de la caverna, explotando en una lluvia de luz roja y rocas incandescentes. Samuel cubrió a Leira con su cuerpo sin pensarlo, y ella, aún rodeada por la fuerza del pacto, sintió algo extraño: él no era débil. Era fuego contenido, furia viva. La criatura rugió con tal fuerza que la tierra se partió en líneas profundas. Desde la grieta emergieron raíces negras que atraparon a uno de los cazadores enemigos, y su grito se desvaneció mientras su cuerpo era absorbido por la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Samuel recogió una de las lanzas caídas y, con su núcleo energético activado, se giró hacia Leira con una mirada intensa. ¿Puedo luchar? No tienes que hacerlo solo, respondió ella, sus ojos brillando con una mezcla de decisión y algo mucho más profundo. Se colocó a su lado, deslizándose las cuchillas retráctiles desde sus muñecas. Su armadura comenzó a cambiar sobre su piel, alimentada por el poder del pacto. Los dos primeros enemigos cayeron antes de tocar el suelo. Uno fue despedazado por la criatura, el otro atravesado por la lanza de Samuel con una precisión sobrehumana. Los demás enemigos dudaron, y esa duda los condenó. Leira se movía con la elegancia letal de una guerrera experimentada. Su cuerpo danzaba entre los rayos de plasma y las espadas cargadas de energía. Samuel no la dejaba sola. Luchaba a su ritmo, como si siempre hubieran peleado juntos, como si sus cuerpos hubieran sido diseñados para estar en perfecta sincronía.
Un comandante enemigo descendió en un traje de asalto blindado, disparando ráfagas sónicas que destrozaron las paredes de piedra. Samuel recibió un impacto en el hombro, lanzándolo contra el suelo. Leira gritó su nombre y se lanzó sobre el atacante como una tormenta viva. Sus cuchillas cortaron el traje enemigo en 2 movimientos. El comandante cayó sin rostro, sin gloria. Samuel se incorporó, la sangre bajando por su brazo, pero sin soltar su lanza. La criatura emitió un rugido y desplegó un campo de sombras protectoras sobre ellos. Ahora no solo obedecía, luchaba con ellos. Por ellos. El enemigo retrocedió. Algunos murieron intentando escapar. Otros se arrodillaron, reconociendo que no solo enfrentaban a un pacto de amor o una bestia milenaria, sino algo nuevo, algo sagrado. Cuando el último disparo se apagó y el silencio se instaló, roto solo por la respiración agitada de Leira, Samuel cayó de rodillas. Ella corrió hacia él, tomándole el rostro entre sus manos, temblando. No te atrevas a morir ahora, maldito humano. Él sonrió débilmente, con la comisura de los labios manchada de sangre. No después de haber sentido lo que siento por ti. Leira no lo besó, no aún. Pero presionó su frente contra la de él, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que el siguiente paso no era solo sobrevivir, sino resistir todo un imperio. Y ya no estaban solos. La caverna había cambiado. Tras la batalla, el ambiente ya no era solo piedra y silencio. La tía vibraba con una nueva conciencia, una energía que se expandía desde el lugar donde Samuel y Leira se habían sellado el uno al otro, con palabras, sangre y algo mucho más antiguo que cualquier juramento militar. La bestia descansaba, pero su respiración retumbaba contra las rocas. No estaba herida, sino transformándose, adaptándose, conectándose más allá de lo físico. Era un lazo indescriptible entre un ser ancestral, una guerrera entrenada para la destrucción, y un humano que jamás debió haber sobrevivido al primer impacto. Samuel estaba sentado, el torso desnudo, su brazo envuelto en vendajes improvisados que Leira había aplicado con cuidado. Cada vez que sus manos tocaban su piel, la energía del pacto recorría sus venas como un suave fuego, y cada vez que él la miraba, algo dentro de ella crujía. No era debilidad, era algo más profundo, algo que nunca se le permitió sentir. Ella lo sabía. Lo había sentido desde la primera noche junto al fuego, pero ahora era innegable. Él ya no era solo humano. ¿Sabes lo que estás convirtiéndote?, preguntó Leira mientras activaba un cristal de memoria, desplegando un mapa estelar holográfico ante sus ojos. Samuel observó las líneas flotantes, pero no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en ella, en cómo se movía, en cómo hablaba, en la tensión que emanaba de su cuerpo, una tensión que ya no solo era fuerza, sino también duda, deseo, decisión. Me estoy convirtiendo en alguien que no pueden controlar, dijo finalmente. Y eso les asusta. Leira levantó la vista. En sus ojos brillaba algo más que aprobación. Había orgullo y una creciente necesidad que ya no podía ocultar. La criatura, te está cambiando también. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Te estoy cambiando? Leira cerró el mapa, se acercó sin decir palabra, y se sentó frente a él, a unos pocos centímetros. Lo miró en silencio durante un largo rato antes de hablar en voz baja: tú me estás liberando. Un estremecimiento recorrió el aire, como si las propias paredes comprendieran lo que acababa de ocurrir. No eran solo palabras, era un nuevo lazo, sellado sin necesidad de combate. La bestia se levantó, sus ojos brillaban como 2 soles oscuros. Su cuerpo, ahora más grande y sólido, parecía estar más consciente de su existencia. Había algo nuevo en ella. Se inclinó frente a Samuel y Leira, y en ese instante ambos sintieron el primer impacto real de su conexión. Fue una explosión de memorias, emociones, gritos ahogados, batallas olvidadas, visiones de mundos destruidos, sacrificios, pactos antiguos sellados con huesos y fuego. El pasado de la criatura invadió sus mentes, pero no era una invasión. Era una ofrenda. Samuel apretó los dientes, sintiendo como su alma era arrastrada por ese torrente de historia viviente. Leira gritó, no por miedo, sino por el peso de tanta verdad. Y luego, la paz. Una comprensión nueva.
Ya no necesitaban hablar. Entre los tres existía una conexión mental absoluta. Cada emoción, cada pensamiento profundo, cada sombra en sus corazones era ahora compartida. Leira miró a Samuel, sin mover los labios. Yo te vi morir en mis sueños, pero no voy a dejar que ocurra. Samuel la tomó de la cintura con firmeza, pero con ternura. Entonces quédate a mi lado, cuando el universo arda. La criatura levantó la cabeza y rugió hacia la grieta en el cielo. Era una llamada, una advertencia, una declaración. Ellos no solo eran enemigos del imperio, eran algo más. El equilibrio se había roto, y la guerra ya no sería por territorio ni recursos. Sería por el alma de lo que quedaba del universo. El firmamento se abrió como una herida viva. Desde el corazón del imperio, una flota colosal emergió entre los restos del planeta. Miles de naves, cada una equipada con artillería de aniquilación total, cada una con la orden de destruir lo que había dejado de ser controlable. Un humano que caminaba entre monstruos, una guerrera que rompió su juramento y una criatura milenaria que debería haber permanecido encadenada en las sombras. Pero ya era tarde. Samuel se alzó sobre una roca negra, su cuerpo cubierto por una armadura viva que se había fusionado con su carne. Era un regalo del vínculo sellado con la criatura. No era metálica ni mecánica, era orgánica, pulsante, envuelta en filamentos oscuros que vibraban con energía pura. A su lado, Leira parecía surgida de una visión de guerra antigua y celestial. Su armadura tradicional Centauri se había fusionado con los símbolos del pacto. Su piel brillaba con runas arcanas, y su lanza ahora ardía con una llama que no era de este mundo. Ya no era una capitana, era algo más. La criatura flotaba entre ellos, desplegando sus alas de sombra en su totalidad. No era solo un monstruo. Era una diosa de guerra hecha carne, una fuerza de la naturaleza. Su rugido atravesó la atmósfera y rompió la comunicación enemiga. Las naves comenzaron a disparar, rayos de plasma, misiles de antimateria, oleadas sónicas. Todo cayó sobre ellos, y no funcionó. El campo creado por el vínculo mental entre los tres era absoluto. No era un escudo. Era voluntad. Era una negación a ser destruidos. Los rayos rebotaban, los misiles se descomponían antes de tocar el suelo. Entonces, Samuel alzó la mano. La criatura respondió con un rugido de guerra, y Leira se lanzó al cielo. No necesitaban estrategia. Se movían como uno solo. Samuel voló sobre el lomo de la bestia, esquivando cazas enemigos, mientras su lanza desgarraba fuselajes. Cada movimiento que Leira hacía en otra parte del cielo, Samuel lo sentía en sus huesos, como si compartieran cada golpe, cada respiración. La criatura cruzó una nave de comando como si fuera de papel. Un torbellino de oscuridad la envolvió, desarmando a cada enemigo con un rugido que quemaba la mente. Una por una, las naves comenzaron a caer, y los altos mandos del imperio, observando desde el centro de la flota, supieron que habían cometido un error. Habían subestimado lo imposible. El cielo entero ardía, pero lo que brillaba con más fuerza no era el fuego de la batalla, sino el lazo entre ellos. Una conexión que desafiaba reglas, razas, leyes antiguas. Samuel no era un humano cualquiera. Leira no era una soldado más. Y la criatura ya no era una bestia. Eran algo nuevo, una unidad, una leyenda. Cuando la última nave huyó del sistema, dejando detrás una estela de humo y vergüenza, Samuel descendió con Leira entre sus brazos, cubiertos de polvo y sudor. La criatura se posó a su lado, envolviéndolos con una de sus alas, como un gesto de protección y pertenencia. Leira lo miró. Sus ojos ya no eran los de una soldado. Eran los de una mujer. Lo logramos. Samuel le acarició el rostro con una sonrisa rota por la batalla. Lo logramos porque estabas conmigo. Ella se inclinó y lo besó, largo, profundo, como si el universo ya no existiera más allá de sus labios. Y cuando se separaron, la criatura emitió un sonido suave, como un canto antiguo. Los tres permanecieron así, abrazados por la calma de un planeta que los había probado, que casi los había devorado, y que ahora los aceptaba como sus herederos. Semanas después, en lo alto de una torre esculpida en piedra viva, Samuel y Leira miraban las estrellas.
Ya no había guerra, solo reconstrucción. Desde todos los rincones, antiguos enemigos llegaban para jurar alianza. Nadie podía ignorar lo que había nacido en esas cavernas, un nuevo equilibrio. Samuel tomó la mano de Leira y la colocó sobre su pecho. Este será nuestro hogar. Ella asintió con una sonrisa leve, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Y tú serás mi paz. La criatura dormía en la base de la montaña, y por primera vez en siglos, el cielo sobre Atira estaba claro y lleno de estrellas.